Vamos en este momento a la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Ezequiel. Y vamos a ir específicamente al capítulo 18. Y vamos a leer ese versículo muy conocido, como lo es el versículo 4. 18:4. Leemos la palabra de Dios todos juntos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esta morirá. O esa morirá. Pueden sentarse. Bien. Vamos a hablar de la relación que hay entre el pecado y la muerte. ¿Están conmigo? Entre el pecado y la muerte existe una relación muy estrecha. Tanto que cuando no había pecado, no había muerte. ¿Están conmigo? Nace el pecado en el corazón del hombre, allá en el huerto del Edén, y la muerte empezó a producirse, a reproducirse en la vida de los hombres. ¿Están conmigo? Pero antes del pecado no había muerte. Entonces, la muerte es consecuencia del pecado. La muerte es el producto, es el resultado del pecado. Vamos a hablar de esa relación que existe entre el pecado y la muerte. Pero antes de ver esa relación, vamos a ver lo que es pecado. ¿Están conmigo? Es necesario, hermanos, que todos nosotros tengamos claro lo que es y lo que no es pecado. Les digo por qué y les voy a poner un ejemplo. A veces a nosotros los evangélicos, los cristianos, nos pasa como esos policías que en el afán de ponerle una esquela al motorista se inventan infracciones. ¿Están conmigo? Que no están en la ley, pero ellos dicen: por esto te la voy a poner. ¿Están conmigo? Por ejemplo, salía en un video por ahí que a un motociclista le querían poner una esquela porque no andaba la placa puesta con cuatro tornillos, solo dos. Y lo que la ley dice es que ande la placa en un lugar visible, no dice cuántos tornillos, la puede hasta andar amarrada con un alambre. Pero ese policía, con el afán de poner multa, estaba inventando eso. ¿Están conmigo? Les doy otra por ahí. No para que vayan a pelear con los policías. De repente paran un pickup y le dicen, digamos, al hermano Cristian: saque el extintor. Pasen adelante, hermano. Bienvenido. Y viene el hermano Cristian y saca un botecito chiquito de extintor. Y le dicen: no, ese no es el tamaño. El tamaño para esta microbús que anda tiene que ser de tantas libras. Pero ¿dónde está en la ley eso? En la ley solo dice que ande extintor. ¿Cuántas libras? ¿Qué tamaño? No lo dice. Pero por eso le están poniendo multas a varios. Porque se inventan las multas. Entonces, así nos pasa a nosotros los evangélicos. Con el fin de humillar a alguien, con el fin de avergonzar a alguien, nos inventamos pecados. ¿Están conmigo? Y no puede ser así, hermano. Tenemos que saber lo que verdaderamente es pecado, y eso sí, hay que señalarlo, hay que reprenderlo, hay que corregirlo. Pero lo que no es pecado, no es pecado. ¿Están conmigo? Bien. Entonces, ¿qué es pecado? La Biblia define el pecado como todo acto que transgrede
la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? Todas las acciones que usted y yo podemos realizar que van en contra de la voluntad de Dios, eso se llama pecado. ¿Están conmigo? Fíjense que a veces uno piensa, y no lo digo por los que no han venido, no, sino por enseñanza a los que estamos aquí. A veces uno piensa que quedarse dormido y no venir a un culto y quedarse dormido no está nada mal. Pero ahí pensemos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que vengamos a gozarnos, a alabar su nombre, a cantarle, a darle gracia, a recibir su palabra. Esa es la voluntad de Él. Entonces el acto de quedarme dormido va en contra de la voluntad de Dios. Entonces se constituye en pecado. Además que la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Estamos, va? Entonces, pecado es todo acto que transgrede la voluntad de Dios. El pecado puede manifestarse de dos formas principales. Vamos a hablar de estas dos formas. Esto ya lo he enseñado a ustedes, pero como de repente se nos olvida, lo voy a volver a repetir. Pecado por comisión y pecado por omisión. El pecado por comisión es cuando una persona hace algo que Dios ha prohibido. ¿Están conmigo? Ese es pecado por comisión. La persona deliberadamente hace algo que Dios ha prohibido. Por ejemplo, la Biblia dice, no matarás. Y usted agarra una pistola y le quita la vida a otro, eso es pecado. Porque está transgrediendo la palabra, la ley del Dios Todopoderoso. Existe otra manifestación, les decía, y es pecado por omisión. Omisión viene de omitir, de no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Están conmigo? Omito. No se me da la gana hacer esto, no se me da la gana hacer lo otro, aunque Dios me dice, tenés que hacerlo. Eso es pecado. Ahora yo le pregunto, ¿de qué manera creen que pecamos más nosotros? ¿Por comisión o por omisión? ¿Cuántas cosas no hacemos que deberíamos hacer? ¿Están conmigo? Y el problema es que, fíjense que los pecados por comisión los identificamos nosotros. Bien sabemos. El problema es que los pecados por omisión a veces pensamos que no es pecado. ¿Están conmigo? ¿Me doy a entender? Entonces, voy a ponerles acá dos ejemplos, dos ejemplos de pecado por comisión primero. A ver si me entendieron. ¿Cuál es el pecado por comisión? Ajá. Es hacer algo que sabemos, sí, pero que está prohibido. Estamos conscientes que eso está prohibido por Dios. ¿Están conmigo? Pero aquí voy a explicar algo. Hay pecados que están prohibidos de forma expresa. ¿Me doy a entender? Expresamente. La Biblia lo dice claramente. Literalmente lo dice, como el que les acabo de poner. No matarás. Está de forma literal. Pero hay otros que no están expresamente, pero sí están implícitamente. ¿Me doy a entender? No expresamente, pero sí están implícitos en el texto. ¿Están conmigo? Pongo un ejemplo. Hay una fiesta en la colonia donde van a ir todos los vecinos a menear los 208 huesos que tienen. O 206. Es que algunos ya les pusieron, el otro les han quitado. Estoy inventando huesos. Amén. Y usted dice, voy a revisar la Biblia, porque hay gente que con el afán de ir quiere excusarse. Voy a ver
Biblia a donde dice que es prohibido bailar. Y hasta lo googlea a ver. Y si no lo encuentra en Google, va a inteligencia artificial. ¿Está conmigo? Al chat GPT, a ver, ¿dónde está en la Biblia que es pecado bailar? Y el chat GPT le dice, no existe un versículo que sea pecado bailar. Entonces, bueno, que se vaya para allá el hermano Héctor. Yo voy a ir a bailar. Y se va. Porque no encontré un versículo que diga expresamente que es prohibido bailar. Porque no se puede bailar. Amén. Porque no está de forma expresa, pero sí está de forma implícita. En muchos versículos. ¿Están conmigo? La Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahí va eso. ¿Están conmigo? Ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, los deseos carnales. Dice, hacer morir al hombre carnal, al hombre viejo, a este bailarín. ¿Están conmigo? A esta bailarina, a ese hombre chambroso, chambrosa, ese hombre antiguo, hacerlo morir. Ahí va todo eso. No está de forma expresa, pero está de forma implícita. Porque hay algunos que andan buscando, como tienen un gran vicio de fumar cigarrillos, andan buscando a ver si hay un versículo que diga no fumar cigarrillos. Y como no lo encuentran, dicen, pues después, justificando su vicio. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, hay cosas que no están expresas, pero sí están de forma implícita y están prohibidas por el Señor. Veamos los dos ejemplos de pecados por comisión. Esto solo se los menciono. Adán y Eva. Había una prohibición expresa de parte de Dios. ¿Qué les había dicho Dios? No pueden comer del árbol del fruto del bien y el mal. Está prohibido. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron. Ese es un pecado por comisión. Realizaron algo que expresamente está prohibido por Dios. ¿Están conmigo? Entonces, de esa forma es que se peca por comisión. Ahí tenemos el ejemplo de Adán y Eva. Otro ejemplo es David cuando pecó con Betsabé. David transgredió varios mandamientos. Habían varias prohibiciones que David las conocía. Por ejemplo, la ley dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Y de quién era la mujer Betsabé? Urías. ¿La codició David? Sí. Primer pecado. Adulteró con ella y la ley dice, no adulterarás. Y no matarás. Y lo mató prácticamente. Y podemos hasta sacarle más. Pero vea cómo David pecó por comisión, porque transgredió, realizó actitudes, acciones que están prohibidas por Dios. Ahora, esos son ejemplos de pecado por comisión. Ahora veamos los pecados por omisión. Este pecado ocurre cuando una persona falla en hacer lo correcto, no actuar cuando deberíamos actuar. Es lo mismo de pecaminoso que hacer lo que Dios prohíbe. Y es que, hermano, hay responsabilidades. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Usted y yo, nosotros que somos personas civiles, como ya nos acostumbramos a que no tienen.
Nosotros que somos civiles podemos ver a una persona robando y no tenemos la responsabilidad de agarrarlo. O sea, lo vimos que se metió a esa casa, se salió y se fue, y no hicimos nada, y no hay problema, porque somos civiles. Pero ¿qué tal un policía uniformado y todo? Ve que alguien se mete y que vuelve a salir. ¿Tiene o no tiene responsabilidad? Sí. Así es. Si no lo hace, está omitiendo su responsabilidad, está dejando de hacer lo que tiene que hacer, lo que está establecido para él, que lo haga. ¿Están conmigo? Un inconverso puede ver a alguien necesitado, pasa y no le importa, pero nosotros los hijos de Dios tenemos una responsabilidad, y si no lo hacemos, nos demandará el Señor, nos va a pasar factura. Porque nosotros sí somos responsables. Somos como ese policía que por ser policía tiene sus propias responsabilidades. Bien, vamos a ver un ejemplo, o dos ejemplos quizás, de pecados por omisión. Lucas 10:30. Quiero ver Lucas 10:30. 10:30 de Lucas. Aquí vemos dos hombres que pecaron por omisión. Sí. Aleluya. ¿Lo tenemos? 10:30 de Lucas. Lo que estamos en las redes ahí, a la prensa. Aleluya. 10:30, ¿lo tenemos? Bien, dice así. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ese pecó porque lo golpeó, pero ese es un pecado por comisión. Pero vea lo que viene aquí. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Están conmigo? El sacerdote venía y vio que estaba golpeado, medio muerto, y dijo: ¿qué me interesa a mí? Y siguió. ¿Pecó ese sacerdote? Tenía la responsabilidad de ayudar y no lo hizo. Eso es pecado por omisión. Omitió realizar su responsabilidad. ¿Algo hubiera hecho? Pero no le importó, ahí lo dejó. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces hemos actuado nosotros? ¿Hemos visto la necesidad? ¿Qué me interesa a mi vieja ni lo conozco? Amén. Sí. ¿Qué me interesa a mí? Con tal yo tenga para comer, con tal yo tenga lo que necesito, no me interesan los demás. Ese es pecado por omisión. Y de todo eso, Dios nos pasará factura. Pero ahí sigue otro que peca ahí. El versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo también. No le interesa. También ese pecó. Muchas veces nosotros pecamos así. Y aquí imagínense usted, tenemos una responsabilidad. Y creo que en esto sí no hay quien se libre. Tenemos una responsabilidad de hablarle la palabra al pecador. ¿Y a cuántos hemos visto, hemos platicado con ellos y no les hemos hablado de Cristo? No que otra cosa. ¿Están conmigo? Y cualquiera puede decir: no, pero es que eso sí quiero, no quiero nada. Es nuestro deber hacerlo y no lo hicimos. ¿Están conmigo, hermano? Mire, hermano, quizás podemos caer mal con la gente, pero hablemosles de Cristo Jesús. Quizás no les guste, quizás se ofendan, pero hablemosles de que Cristo ya viene. Ayer por la mañana fui donde un hermano a quitarme el pelo, un hermano de la iglesia.
Y mientras me estaba quitando el pelo, llega un vecino de él y empieza a decirle, voy, le dice, a buscar a la señora porque le compré un billete y me gané el premio. Y empezó a hablar de eso y le digo yo, pero va que en todo eso está la adivinación, porque ustedes sueñan y relacionan los sueños con eso. Sí, me dice. Y al final me dice él mismo, es que esto es diabólico. El problema aquí, me dice, que uno no va seguro, a veces gana, a veces pierde. Y le digo yo, fíjese que yo le quiero hablar de algo que siempre se gana. Aquí no hay posibilidad de perder, siempre se gana. Como que paró las orejas él, pensó que le iba a hablar de otra lotería. ¿Y qué es? Es Cristo, le dije. Si usted recibe a Cristo, nunca va a perder, siempre va a ganar. Y le digo al hermano que me está quitando el pelo, ¿verdad, hermano? Así es, le dijo él. No, eso sí, dijo. Y ya usted me dijo que eso de la lotería es diabólica. Eso es del diablo, eso lo va a llevar al infierno. Porque agarramos confianza en la plática. ¿Por qué no se arrepiente? ¿Por qué no acepta a Cristo? Es que mire, me dice, el problema es que yo prácticamente de esto vivo. Porque compro, juego y vendo también. Porque Santa Rosa es de asunto de la lotería. Y no son las de aquí, sino que son las de Honduras. La diaria, la chica, no sé cómo le llaman. Pero quiero decirle, hermano, que hasta los evangélicos dentro de la iglesia están metidos en ese asunto. Terrible. Entonces, pero, o sea, a lo que quiero llegar es que no desaprovechemos oportunidad de hablarles de Cristo. Es nuestra responsabilidad. Y si no lo hacemos, es pecado. Porque es mi responsabilidad. Así como ese sacerdote tenía responsabilidad de ayudar a aquel, así como ese levita tenía responsabilidad de ayudar a ese, nosotros tenemos la responsabilidad de ir a traer toda esa gente golpeada por el diablo, esa gente herida por el pecado, traigámoslas a Cristo Jesús. De repente apareció un samaritano ahí. Lo levantó, lo vendó, untó pomada, se lo puso al lomo y lo llevó. Y lo fue a dejar al mesonero. Y le dijo al mesonero, aquí te dejo atiéndelo, te dejo dinero. Y si no te gusta esto, te lo pago. Amén, hermano. Esa es la actitud de nosotros. ¿Conocí a ese samaritano al que estaba golpeado ahí? ¿Era su familia? No, era su prójimo. Y lo ayudó, lo auxilió. Y esa es nuestra responsabilidad. Si no lo hacemos, hemos pecado. Si no lo hacemos, tenemos que venir de rodillas y decirle al Señor, perdóname porque pequé. Debí ayudar a mi prójimo, debí ayudar a mi hermano y no lo hice. ¿Estamos? Hace algunos días le mencionaba a un periodista que se hizo famoso porque se fue al África y vio cómo un niño andaba cruzando los pies ya, muriéndose del hambre, y veía el periodista que los sopilotes ya detrás de él, como ya queriéndolo, porque ya lo veían. Y ese periodista no hizo nada por ayudar al niño con el afán de tomar la mejor captura, la mejor imagen. Cuando el niño muriera, y efectivamente así hizo, se volvió famosa la imagen, pero después se suicidó. No aguantó porque le remordía la conciencia saber que tuvo dos opciones: ayudar al niño o hacerse famoso. Y él prefirió la fama antes que ayudar al niño. ¿Está conmigo? Fue pecado lo que hizo. Claro, un gran pecado. Omitió salvarle la vida a ese niño. Él bien podía salvarle la vida a ese niño y no lo hizo. Amén. ¿Cuánta gente se ha ido al infierno y nosotros tuvimos la oportunidad de hablarle de Cristo y no lo hicimos? Amén. Es terrible, hermano. Y todo eso es pecado. Yo creo que después de esto vamos a terminar reconciliándonos todos. Porque todos pecamos por comisión o por omisión. Veamos, bueno, solo se lo voy a mencionar.
Cuando hablamos del rico y Lázaro, a veces los pecados que nosotros tratamos de extraer que cometió el rico, que son los deleites con los que él vivía. Porque ese hombre vivía en deleite, emborrachándose, invitando a la gente a tomar, a comer y todo. Y todo eso era pecado, sí. Pero uno de los pecados que no mencionamos nosotros es que este rico ignoró la necesidad de Lázaro. Sí. ¿Está conmigo? No fue digno. Prefirió invitar a aquellos sus cheradas. Prefirió comprar vino caro para sus invitados y no darle un plato de comida a Lázaro que andaba con hambre. ¿Era pecado eso? Claro que sí. Y es un pecado por omisión. Porque no hizo lo que tenía que hacer. Amén, hermanos. Y aquí viene la situación. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí está la relación. El hombre peca y como salario tiene la muerte. ¿Están conmigo? Como recompensa está la muerte. Hay una vinculación, hay una relación entre el pecado y la muerte. Pero existen, por lo menos, quiero mencionarles 3 tipos de muerte. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y las 3 muertes se desprenden a consecuencia del pecado. Si no hubiese pecado, no hubiese muerte física. Si no hubiese pecado, no hubiese muerte espiritual. Si no hubiese pecado, no hubiese muerte eterna. No hubiese ningún tipo de muerte. Bien. Expliquemos primero qué es la muerte física. Y cuando hablamos de que por el pecado hay muerte física, tenemos que remontarnos allá, al inicio. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, sin comer del fruto prohibido, sin desobedecer la prohibición de Dios, es decir, sin pecado, no había muerte física. Es decir, que Adán no se iba envejeciendo. Sí. ¿O creen ustedes que Adán se iba haciendo viejito? Le iban saliendo canas. Hablo antes de comer del fruto prohibido. Sí. A nadie le caía el pelo como a nosotros. Ya me incluyo. Amén. No le salían arrugas. No perdía la fuerza. Se mantenía. Porque como no había pecado, no había enfermedad, no había muerte, no había dolor, no había nada de eso. Entonces, cuando hablamos de muerte física, estamos hablando que por el pecado se introdujo el deterioro del cuerpo del hombre. Es decir, el hombre peca, inmediatamente Adán y Eva pecan y se activó en el cuerpo. Y empezó el cuerpo a morir, a deteriorarse, a perder energía, a perder fuerza. ¿Estamos hermanos? Desde el momento que uno nace, el cuerpo empieza a morir. Nosotros estamos agonizando aquí. Estoy hablando físicamente. ¿Sí? Ustedes, no, hermano, yo me siento fuerte todavía, ¿no? En cualquier ratito nos vamos a cafetear unos con otros. Sí. Yo no sé a quiénes voy a cafetear yo o quiénes me van a cafetear a mí. Pero nos estamos deteriorando. ¿O creen que no? Bueno, como hermano Cristian hablábamos el otro día, las fuerzas se van perdiendo. Por mucho que usted se sienta fuerte, y quizás hay un tiempo que usted no lo siente, usted se siente
inmortal. Pero el cuerpo va bajando. ¿Sí? ¿Están conmigo? Porque el cuerpo se va deteriorando. Eso fue producto del pecado. El hombre empezó a morir físicamente desde el momento que pecó. Amén. Bien. ¿Qué otro tipo de muerte? Muerte espiritual. Cuando hablamos de muerte espiritual es que producto del pecado hay una separación del ser humano con Dios. ¿Está conmigo? El hombre, por el pecado, el hombre que no ha expiado, que no ha limpiado su pecado todavía, está separado de Dios. Al pueblo de Israel, Dios le dijo, vuestras iniquidades han hecho una separación entre ustedes y el pecado. Mientras el pecado esté ahí, el pecado es una barrera entre el hombre y Dios. Hay un muro de separación. Amén, hermanos. Y cuando venimos a Cristo, recibimos a Jesús en nuestro corazón, nos arrepentimos, nuestros pecados son borrados, son limpios. Es decir, se cae el muro, se cae la barrera, se cae la separación y ahora ya no estamos separados con Dios, ahora estamos unidos a Dios. Es más, Cristo está en nuestro corazón. Ya hay una unión entre nosotros y Dios, porque el pecado desapareció. Bien, eso es muerte espiritual. La muerte eterna, porque fíjense que mientras el hombre esté en esta vida, está separado de Dios porque está muerto espiritualmente. La Biblia dice que sin Cristo nosotros estábamos muertos en delitos, es decir, separados de Dios. Pero ahí es donde se aplica aquel versículo. Mientras hay vida, hay esperanza, porque más vale perro vivo que león muerto. Hasta ahí hay una muerte espiritual. Está muerto el hombre espiritual. Está separado de Dios. Pero tiene oportunidad todavía. Exacto. Pero una vez muere, ¿para dónde va? Cuando el muerto espiritual muere físicamente, ¿para dónde va? Para el infierno. Y ahí va a permanecer. Pero va a salir de ahí en el juicio del gran trono blanco, a presentarse a ese juicio. Pero como no aceptó a Cristo en vida, murió muerto, pues. Es raro, pero es así. Murió físicamente, estando muerto espiritualmente. Dos muertes. De esa manera murió. Y como su nombre no está escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Y dice Juan, esta es la muerte segunda. Esa es la muerte eterna. La separación eterna del hombre con Dios. ¿Están conmigo? La separación para siempre. Y todas estas tres muertes son producto del pecado. Amén. Producto del pecado. Bien. Es importante entender que en la Biblia muerte no significa aniquilación, como andan diciendo o inexistencia, sino que lo que significa es separación. La muerte física, existe una separación entre la parte material del hombre, que es el cuerpo, y la parte espiritual. Hay una separación. La muerte espiritual, hay una separación. El hombre está separado de Dios. Y en la muerte eterna, o la muerte segunda, es una separación eterna de la presencia de Dios. Ya no hay contacto con Dios para siempre. Ahora, entonces, hermano, el pecado es un gran problema. Pero el pecado nos hereda otro problema más grande, que es la muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Pero
Por ahí dice la gente, cuando alguien tiene un gran problema, la gente le dice, no te preocupes, todo tiene solución, solo la muerte no tiene solución. Así dice la gente, ¿verdad? Lo único que no tiene solución en esta vida, dicen, es la muerte. Pero eso es mentira. La muerte tiene solución. Porque tiene solución el pecado. ¿Están conmigo? Y como la muerte es causa del pecado, entonces si el pecado tiene solución, la muerte tiene solución. Y volvemos a Romanos 6:23, que decíamos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Amén. Entonces, la solución al pecado y la solución a la muerte, ¿cuál es? Es Cristo Jesús. Entonces, si la gente no soluciona el problema de pecado, no soluciona el problema de la muerte, es porque no quiere. Porque de que hay solución, hay solución. Y no hay dos soluciones. Hoy en la mañana estaba viendo la transmisión de mi vecino allá del cantón, transmitiendo cuando el señor aquel sotanú tirándole agüita a la gente. Amén. Con una ramita tirándole agüita. No, esa no es la solución. Yo les puedo tirar lejía, gasolina a ustedes y no es la solución esa. La solución es la sangre vertida de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es la sangre la que nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesucristo la que nos perdona todo pecado. Y al perdonarnos el pecado, nos soluciona el problema de la muerte. Y aquí no hablo de la muerte física, sino que lo que nos soluciona es el problema de la muerte espiritual y la muerte eterna. Dice la Biblia que si nosotros vencemos, no sufriremos daño de la segunda muerte. No, nosotros no seremos lanzados al lago de fuego. Nosotros no estamos separados de Dios. Al contrario, estamos unidos a Cristo Jesús. Estamos unidos a Dios Todopoderoso a través de Cristo Jesús. La solución del pecado es Cristo. La solución de la muerte es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí ya solucionaron ese problema? Pecado por comisión, decíamos, y pecado por omisión. Pero fíjense que hay otro tipo de pecado que la Biblia menciona. Otra forma de pecar que se me había quedado y se la voy a mencionar. Vamos a Levíticos 4:2. de Levíticos. ¿Lo tenemos? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare, ¿por qué? Por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Está hablando del pecado por hierro. Amén. Sí, no hay que dejar ustedes, no dice hierro, dice hierro. No está esperando, María. Pecado por hierro. O sea, viene de la palabra errar. Hierro, error. El pecado por hierro o por ignorancia o involuntario, a esto que le estamos llamando pecado por hierro.
es cuando alguien peca sin intención. Es como hasta en los delitos, eso, hay delitos que se cometen sin intención. A eso se le llaman delitos culposos. Por ejemplo, los accidentes de tránsito, claro, no todos, porque hay algunos que sí son intencionales, pero de repente usted viene manejando y se le atravesó una persona y no pudo. Se rebuscó, pero ni lo vio, pues. Ahí sí hay problema. Eso se le llama culposo, porque es algo sin intención. Pero hasta la ley lo arregla de forma distinta a como algo que ya es con dolo. Exacto. Con intención es muy diferente. Ahora, hay pecados también así que uno los comete y son pecados, pero son sin intención. ¿Estamos? Porque oír rancheras es pecado. Sí, desde la música mundana. Sí. ¿Y ustedes han oído música mundana ya siendo cristianos? Miéntanme si quieren. Uno sube a los buses grandes, parrandas, va al mercado. Y las oye. ¿Están conmigo? ¿Y qué va a hacer, pues, aparte de los oídos? O vemos cosas que no tendríamos nosotros los hombres, para no ver cosas raras en la calle, tendríamos que salir con los ojos. Porque en la calle hay un montón de fenómenos, unas criaturas algo raras que uno ve. Amén. Y para no caer en eso, para no pecar de esa manera, tendríamos que salir. Ya me imagino a hermanos que vienen viniendo para el culto con una venda, para no ver nada. No llega aquí. O sea, pecamos de esa manera, sí pecamos. Pero es un pecado involuntario. Porque no está en su intención hacerlo. No es que usted maquinó. Diferente que usted ponga a guiar a su vecina como la viva. Ahí sí ya es con intención, con premeditación. Ahí. A ver que estamos en un juicio aquí. Sí. Amén. Pero sí, es que tiene relación. De hecho, la ley de la Biblia la han sacado. No han inventado de ahí. Se han orientado para hacer eso. O sea, una cosa es aquello que yo lo planifico, que yo digo, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a ejecutar de esta otra. Es diferente, es algo que yo no estaba en mi intención. Estos pecados, los pecados por hierro, los comete o con el oído, con los ojos a veces. Y son sin la intención, no llevan la intención, son involuntarios. Así dolo es lo contrario. Ese ya lleva la intención. Voy a ir al culto y voy a humillar a fulano de tal. ¿Ah? Sí, así es. Y de hecho, el pecado involuntario tenía una forma de tratarlo. Ahí dice que traiga un becerro sin defecto. Y con ese le serán expiados sus pecados, no hay problema. Pero hay pecados que ya eran distintos. Y voy a dejar uno pendiente para la próxima. Y es el pecado de muerte y pecado no de
muerte. ¿Estamos? Hay varias modalidades, pero el pecado siempre está relacionado con la muerte, porque consecuencia del pecado es la muerte. Así que si no queremos muerte espiritual, si no queremos muerte eterna, hay que solucionar el problema de pecados. Y la solución, ya lo dijimos, es Jesús de Nazaret. ¿Y cómo se hace eso? Viniendo arrepentido, recibiendo a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Póngase en pie, vamos a ver. Bendito sea.